Los 3 días que Meghan pasó con Andrew bajo cubierta, la historia que nunca debió ser contada. La historia que estás a punto de escuchar es perturbadora y no es gentil de ninguna manera, compa. Esta es una historia conectada a Meghan Markle que, según personas que alguna vez estuvieron cerca de ella, nunca estuvo destinada a ser repetida. No porque fuera pequeña, sino porque era peligrosa. Peligrosa para la reputación, peligrosa para la imagen, peligrosa para el futuro que aún se estaba construyendo. Y durante años permaneció así. Quienes afirman haberlo sabido describen una regla no escrita. Ciertos nombres no debían ser mencionados. Ciertos lugares nunca se mencionaban. Ciertos fines de semana fueron silenciosamente borrados de la conversación. No manches. Un hombre en particular es descrito a menudo como quien hacía cumplir ese silencio. Marcus Anderson, alguien que sabía lo que Meghan quería antes de que lo dijera en voz alta. Según círculos de fuentes, cada vez que esta historia se acercaba a la superficie, era cerrada inmediatamente. No negada, no explicada, solo enterrada. Porque esta historia no comienza con el príncipe Harry, órale, comienza mucho antes. Comienza en el sur de Francia. Niza, Francia, febrero 2002. El Mediterráneo estaba tranquilo, casi engañosamente, el tipo de azul que hace que todo se sienta pacífico, incluso cuando algo bajo la superficie está a punto de cambiar. Flotando justo frente a la costa había un yate de lujo propiedad de un rico empresario griego, el tipo de yate que no atraía atención por accidente, cubiertas pulidas, personal discreto, una lista de invitados que importaba. El personal se movía silenciosamente, preparándose para una llegada muy específica. El príncipe Andrew era esperado. En ese momento llevaba un enorme poder social, más de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta, y ciertamente más de lo que la historia le permitiría mantener después. Pero antes de que el príncipe Andrew pisara ese yate, alguien más llegó, una mujer joven que pocas personas reconocían. Su nombre era Meghan Markle. No era famosa, no estaba protegida y no estaba allí por accidente. Para la gente a bordo parecía amigable, conversadora, confiada, tal vez incluso demasiado confiada. Sonreía fácilmente, se movía cómodamente a través de la conversación y hablaba como si ya supiera a dónde iba en la vida, incluso si nadie más lo sabía todavía. Esta no era la Meghan que el mundo conocería después. No había cámaras, no había títulos, no había guiones que seguir. Solo una joven actriz en un entorno privado rodeada de riqueza, influencia y posibilidad, y se aseguró de que la notaran. Según quienes estuvieron allí, Meghan no se presentó como incierta o esperanzada. Hablaba como si su futuro ya estuviera escrito. Hablaba sobre las conexiones de su padre en Hollywood, sobre su trabajo, sobre política, sobre ambición, no de manera soñada, sino declarativa. Algunos invitados admitieron después que no estaban seguros si todo lo que decía era verdad, pero todos concordaron en una cosa. Hablaba como alguien que esperaba que la grandeza le llegara, como alguien que creía que pertenecía a habitaciones como esta. Y cuando la tripulación finalmente anunció que el príncipe Andrew había llegado, su atención se agudizó. ¡Órale! Los testigos recuerdan un cambio. Su postura se enderezó, su enfoque se estrechó. Observó la escalera como si el momento que estaba esperando finalmente había llegado. Tengo a mi príncipe al fin. Más tarde, cuando los invitados reconstruían el fin de semana, un comentario comenzó a destacar. Antes de la llegada del príncipe Andrew, Meghan supuestamente había sido escuchada diciendo: «Tengo a mi príncipe al fin». En ese momento sonó juguetón, casi bromeando, algo dicho ligeramente sin peso, pero después de lo que pasó, la frase se sintió diferente, compa. Para quienes la escucharon, ya no sonaba como un comentario casual, sonaba como intención. 30 minutos, cuando todo cambió. El príncipe Andrew subió al yate con la facilidad de alguien que había pasado toda su vida siendo bienvenido. Sonrió, estrechó manos, hizo conversación ligera sobre el clima y el mar. Nada sobre su llegada parecía apresurada o dramática, pero según quienes observaban de cerca, algo cambió inmediatamente, porque en el momento en que notó a Meghan Markle, su atención cambió, y Meghan notó que él la notaba. Imagínate nomás. Lo que siguió no tomó toda la tarde, no tomó una larga conversación o una construcción lenta. Según testigos, tomó menos de 30 minutos, antes de que las bebidas hubieran circulado completamente y antes de que la música se hubiera asentado en la noche. Meghan ya estaba sentada en el regalo del príncipe Andrew. Llevaba un pequeño bikini blanco. Se inclinó cerca, hablando suavemente en su oído, riendo como si se hubieran conocido mucho más tiempo de lo que habían hecho. Desde la distancia parecía íntimo. Desde
cerca parecía deliberado. La gente en el yate lo notó. Las conversaciones se detuvieron, se intercambiaron miradas. No porque fuera impactante, sino porque fue rápido. Esta no fue una coquetería silenciosa escondida en una esquina. Fue visible, fue confiado y dejó poco espacio para malos entendidos. Según los presentes, Meghan no se comportó como alguien sorprendida por la atención. Parecía preparada para ella, cómoda en ella, como si este momento había sido anticipado. Y el príncipe Andrew no resistió. Esos breves 30 minutos cambiaron el tono de todo el fin de semana. Órale, lo que había comenzado como una reunión lujosa de yate, de repente se sintió cargado. Algo había comenzado y todos a bordo lo podían sentir. 3 días bajo cubierta. La desaparición. A medida que la noche se asentaba sobre la costa francesa, la fiesta continuaba en la cubierta. La música sonaba, las botellas de champán se abrían, las risas resonaban a través del agua. Pero faltaban 2 personas, el príncipe Andrew y Meghan Markle. Según un testigo que pasó todo el fin de semana a bordo, se escurrieron silenciosamente, moviéndose por una escalera estrecha que conducía a las cabinas inferiores del yate. Una puerta se cerró detrás de ellos y entonces no regresaron. No una hora después, no a la mañana siguiente, no el día después de eso. Durante 3 días completos, el príncipe Andrew y Meghan Markle permanecieron bajo cubierta. ¡No manches! Los miembros de la tripulación entregaban comida y bebidas discretamente, dejando bandejas fuera de la cabina como servicio de Roma para huéspedes que no deseaban ser vistos. No hubo apariciones públicas, no hubo regresos casuales a la cubierta, no se ofreció explicación. En la cubierta, las conversaciones cambiaron, la gente susurraba, especulaba, bromeaba, pero debajo de todo estaba la incredulidad ante la duración del tiempo. Esto no fue una conversación privada, no fue una sola noche, esto fue una desaparición. Para el segundo día, todos sabían dónde estaba el príncipe y exactamente con quién estaba. Para el tercer día, incluso el personal ya no fingía lo contrario. Según los presentes, la velocidad e intensidad de la situación dejaron una impresión impresionante. Esto no fue sutil, no fue escondido y no fue algo que la gente a bordo olvidaría nunca. El regreso a tierra, cuando todo cambió. Cuando el yate finalmente regresó a tierra, el fin de semana oficialmente había terminado. Los huéspedes se fueron por caminos separados, se empacaron equipajes, se intercambiaron despedidas. En la superficie, la vida avanzó, pero según fuentes que se mantuvieron en contacto con Meghan, ella no se comportó como alguien cerrando un capítulo, se mantuvo conectada. Los testigos Bob, Theo, el hijo del dueño del yate, y Melanie, la novia de Theo, permanecieron en contacto con ella en las semanas siguientes. A través de esas conversaciones, una imagen más clara comenzó a formarse. ¡Órale! Meghan no habló del fin de semana del yate como un encuentro breve o un momento pasajero, habló de ello como un comienzo. Según esos relatos, hubo llamadas, mensajes, indicios de algo continuando más allá de la costa de Francia. El príncipe Andrew estaba viajando por Europa, manejando deberes oficiales, y a pesar de la distancia, la comunicación supuestamente continuó. Para Meghan, esta no era una historia que estaba dejando atrás, era una conexión que creía que se había abierto y luego se cerró de golpes sin aviso. Tanto para el príncipe Andrew como para Meghan, el fin de semana en el yate era otro tipo de experiencia. Era para rodearse de personas de estatus elevado, y después de ello no hubo abrazos inmediatos. Más bien, hubo una intensa comunicación, y según un testigo, Meghan creía que tenía un problema a su soporte, es decir, que posiblemente estaba embarazada, y no están más cercanos o más alejados, sino ninguno de ellos. Llegó a Londres con la esperanza de una comunicación, pero no la obtuvo. El silencio absoluto, llamada sin respuesta. Una vez de vuelta en Inglaterra, el tono cambió abruptamente. Según relatos de fuentes, Meghan obtuvo no el número personal del príncipe Andrew, sino la línea oficial conectada a su trabajo en el palacio. Llamó, esperó, esperaba una llamada de vuelta. Nunca llegó. Las llamadas continuaron, la respuesta no. Según el testigo que relata, el príncipe Andrew supuestamente instruyó al personal a no pasarle las llamadas. Las llamadas fueron bloqueadas, los mensajes quedaron sin respuesta. El mismo hombre que había compartido 3 días en privacidad, ahora se volvió completamente inalcanzable. Esto no fue un malentendido, no fue mala sincronización, fue silencio, estructurado y deliberado. Para el príncipe Andrew, el fin de semana en el yate parecía haber sido solo eso, un fin de semana, un momento que terminó en el segundo en que volvió a su mundo real. Pero para mí,
Pero para Meghan fue algo más. Fue una puerta que creía que se había abierto y luego se cerró de golpe sin advertencia. La razón desesperada. Creo que estoy embarazada. Según información compartida más tarde con Melanie, había una razón por la que Meghan continuó tratando de comunicarse con él. Creía que estaba embarazada. No meses después, no años después, sino en las semanas inmediatamente posteriores al viaje en yate. Según esos relatos, Meghan creía que esta noticia forzaría una respuesta, que al menos traería reconocimiento, cierre, algo. Intentó llamar de nuevo. El teléfono nunca devolvió la llamada. Cada intento fue ignorado, cada camino cerrado. El mundo del príncipe Andrew avanzó como si el yate, la cabina y los 3 días bajo cubierta nunca hubieran sucedido. Meghan quedó sola con una decisión que creía que no podía evitar. Según la información transmitida, eligió terminar el embarazo, no porque fuera fácil, no porque fuera lo que quería, sino por la realidad que creía estar enfrentando, estar permanentemente atada a un hombre que se negaba a hablarle mientras su propio futuro aún se sentía incierto y frágil. Al mismo tiempo, las fuentes afirmaron que se estaba acercando a otra persona, alguien en Washington, alguien conectado al poder político, alguien que representaba un tipo diferente de oportunidad. Un hijo, creía, cerraría esa puerta de Andrew completamente. Y así, la decisión fue tomada silenciosa, privadamente, sin un solo mensaje devuelto del hombre que alguna vez creyó que podría cambiar su vida. 20 años después, Meghan Markle no desapareció, no se desvaneció. Se casó con un príncipe diferente, entró en la historia a través de otra puerta. Su nombre se volvió global, su cara familiar, su vida examinada de maneras que pocos podrían haber imaginado en 2002. Y sin embargo, la historia no desapareció, compadre. Espera. Y cuando esta historia resurge de nuevo, deja atrás una pregunta que se niega a sentarse. ¿Cuán diferente podría haber sido la historia si una llamada telefónica hubiera sido respondida? ¿Si una puerta hubiera permanecido abierta? ¿Si un fin de semana no hubiera sido borrado? Porque a veces, las historias más poderosas no son las que explotan, son las que hacen eco. Y este eco, compadre, acaba de volver a sonar. Agárrate fuerte, porque esta verdad ha estado enterrada durante 20 años y ahora, finalmente, está saliendo a la luz.